gobierno, tanto sanitario como político, bajar la mortalidad infantil. Todavía tenemos una mortalidad infantil que para el esfuerzo que se hace en el país, todavía en este momento la última cifra es 10.5 por mil, pero comparada con nuestros vecinos tendríamos que estar mejor. Entonces, cualquier estrategia de la calidad de atención que impacte en la mortalidad infantil se intenta probar a ver si funciona. Y dentro de la mortalidad infantil, la neonatal, como en muchos lados, ocupa un porcentaje importante. Entonces, basándose en que las capacitaciones de los médicos puede ser a través de reuniones, pero también puede ser en estas experiencias en cara a cara, es que se inició esta experiencia que significa la asistencia técnica. Es decir, en vez de juntarnos a hablar de un tema en un ámbito como estamos haciendo ahora, ir al lugar donde está trabajando la gente al lado de los bebés, un grupo de profesionales, y trabajar cara a cara con el grupo, digamos así. Y este tipo de asistencia, cuando nosotros diseñamos este programa, tratamos de hacerlo lo más seriamente posible, con indicadores, siempre basados en la capacitación en servicio. La experiencia empezó en el año 2004, estamos hablando del año 2004, la mortalidad infantil de la Argentina era todavía alta, había provincias que tenían más de 20 por mil, las provincias en rojo, como ven, Catamarca, Tucumán, son todas del norte argentino. Y bueno, nos preguntaron, nosotros en el Hospital Garza queríamos iniciar esta experiencia, y bueno, empezamos acá, la maternidad de Tucumán, y después se fueron sumando estas 4 maternidades, y yo voy a compartir con ustedes cómo fue la experiencia en estas 4 maternidades, que fueron en estas provincias, son las maternidades principales de cada una de las provincias. Todos son el nivel más alto que se llama 3B en la Argentina, lo que no hacen es cirugía de cardiopatías congénitas, pero salvo eso, de ahí para abajo se atiende absolutamente todo. Entonces, cuando llegamos, lo primero que nos pareció que lo que correspondía era hacer un diagnóstico de situación. Es decir, el diagnóstico de situación lo hacíamos entre un médico y una enfermera, después venía la segunda etapa, que es la etapa de implementación, y por última, la evaluación de los indicadores. ¿Sí? Acá tenemos, por ejemplo, el diagnóstico de situación, siempre neonatólogo y enfermero o enfermera, y ahí elaboramos un plan de acción de acuerdo a las prioridades. Las prioridades, por ejemplo, acá la cola, toda la medicación, o acá tenemos una sala que se usaba para preparar la ropa limpia, pero una sala de internación y había bastante hacinamiento, y esto, por ejemplo, no se usaba. Entonces, el diagnóstico de situación, acá está la enfermera, nosotros era la parte quizás más importante, porque a partir de ahí surgían las estrategias. Siempre viajamos con una enfermera, nunca íbamos con un neonatólogo solo, porque así funcionamos en la terapia intensiva neonatal. El tema de la formalidad, o sea, la gente es muy importante que políticamente uno, cuando va, no lo vivan como que uno va a juzgar, sino que uno va a tratar de trabajar con ellos y mejorando conjuntamente. Mire, yo ahorita el tema de la formalidad tiene que ver con que uno no va directamente en el evento sino que tiene que pasar por el director, por el lugar que uno pide, vamos a la gente, si es el director, el secretario de salud. Yo le puedo enviar primero hablar con la conducción. Son los primeros que se van a sentir resentidos porque van a pensar que uno va a decir cosas malas en ellos, y eso se recorre todo el hospital. Nosotros como permiso sacamos fotos porque esa es la forma de comparar antes y después. Nos separamos en ese momento, enfermería de médico, la enfermera va por su lado, la enfermera va por su lado, el médico va por el otro. ¿Por qué? Porque mucha información la colecta la enfermera, mucho más a veces que el médico, entonces a veces tenemos que compatibilizar la información, y enfermería siempre trae más información. No damos nada, por supuesto, o sea, cuando nos decían esto funciona bien, tratábamos de revisar el circuito, de revisar todo el proceso para ver si funcionar bien tenía que ver con lo que correspondía, o funcionar bien era que estaban acostumbrados a funcionar de esa forma y esa era la forma que les parecía. Veíamos los datos, que en algunos lugares no era tan fácil tenerlos, pero porque no los tenían, no porque no los tenían, y íbamos en distintos horarios, y también si podíamos en los feriados, para poder cubrir distintos turnos y conocer las distintas debilidades de cada lugar. Siempre, como les digo, contactábamos con el director. Por ejemplo, este es el mismo lugar. Este es un lugar con esta cantidad de equipamiento, estamos hablando del año 2006, y esta era la forma que calentaban los calentadores purificadores, se rellenaban permanentemente el sachet de 2 litros permanecía abierto, tapado con una gasa, y así se rellenaban los calentadores purificadores. Y esta, en este momento, cuando llegamos, era la forma de identificar un bebé en el año 2005 por Formosa. Se le ponía la cinta adhesiva con su nombre arriba de la ropita. Obviamente que ya tienen un sistema de identificación legal en la Argentina, pero en ese momento esa era la forma de identificar.
Entonces, una vez que elaborábamos el plan de acción, teníamos que establecer las prioridades, porque uno a lo mejor quería empezar por la identificación, pero a los pacientes no se les mezclaba el aire y el oxígeno, por ejemplo. Entonces, no se puede hacer todo al mismo tiempo. Entonces, establecíamos las prioridades. Y lo que era más importante para nosotros, y con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo importante que era detectar quién iba a ser nuestro interlocutor, quién iba a ser la persona que condujera el cambio. En esta provincia Tucumán no tuvimos problemas porque este grupo de médicos que después formaron parte del gobierno nacional, en este momento él ahora es el actual ministro de Salud de Tucumán, él fue viceministro de Salud, en ese momento trabajaban ahí y ellos fueron nuestros interlocutores con la jefa de servicio. En esta provincia el interlocutor y la persona que rigió el cambio fue una enfermera, fue la que lideró el cambio entre médicos y enfermeros, y en esta provincia fue otra. El tema de las prioridades había que pensarlo mucho, porque como les digo, esto por ejemplo es una terapia, o sea, el ventilador, la terapia es una cosa que está contraindicada, entonces uno quería hacer todo esa semana, más nosotros venimos de Buenos Aires, entonces tuvimos que aprender a respetar los tiempos de cada lugar. Entonces lo primero siempre fue la formación del recurso humano, evaluar y ver si hay cantidad y calidad. El oxígeno con la prioridad, o sea, pusimos prioridades y nos sentamos a pensar bastante, a administrar oxígeno y mezclarlo con la prioridad. El tema del control de infecciones, porque eso se ponían muchos chicos. Otra cosa que era ordenarse un poco, porque ponían el paciente donde había un lugar, en vez de ponerlo con cuidados progresivos, o sea, los graves con los graves, los medianamente con los medianamente y los menos graves. En varios de esos lugares estaban mezclados. Estaba el bebé que estaba bien y que estaba en un al lado del bebé respirador, al lado de la bronquiolitis. Entonces el tema de los cuidados progresivos y cada vez que llegábamos les pedíamos los fallecidos del mes anterior. Y hacíamos nuestra propia calificación del fallecido en reducibles o no reducibles para tener estadísticas propias para ver el impacto de la intervención. Como les cuento, ven, ordenar esto, era un paciente, acá casi pasaba una persona, esto es una misma mesada, se lavaban las manos acá y se sentaban del otro lado, y entonces se pasaba acá con las manos mojadas. Acá decía que solamente podían pasar los padres 3 horas por día, y el oxígeno acá estaba libre en el incubador. Entonces, bueno, así lo implementamos, basándonos en lo que hablamos, dividíamos el informe que hacíamos cada vez para ordenarnos el recurso humano, equipamiento, organización de la gestión. Tratábamos de hacer docencia incidental, no íbamos a dar unas charlas especiales, sino incidental. Veíamos que había problemas con el balance, dábamos una charla de manejo de líquidos. Veíamos que no comprendían el ventilador sincronizado, la vez siguiente arreglábamos que la persona que fuera vendría una charla de ventilación sincronizada. Pero no íbamos a hacer un plan docente específico. Esto era lo que analizábamos, teníamos una lista de cotejos para ver todo lo que teníamos que analizar, pero no voy a repasar esto, pero por ejemplo en la enfermería, lo que significaba la conducción, si el idónea estaba presente, si había gestión del objetismo, o sea, las horas caídas en la enfermería no se reemplazaban, entonces un día uno tenía buena cantidad de enfermeras, otro día tenía 3/4 menos de enfermeras. El tema de las tareas de enfermería que atendían chicos, pero también limpiaban incubadoras, hacían el tema de esterilización, o sea, tareas muy inherentes a la profesión. Si había enfermero o no control de infecciones, bueno, así con cada uno de los ítems. Los neonatólogos, la presencia de especialistas. El tema de equipamiento, había una lista de equipamiento que nosotros teníamos que ver que estuviera todo, pero básicamente lo más importante siempre había sido el tema de la administración de gases, el tema del oxígeno, de la monitorización adecuada, la asistencia respiratoria mecánica, todos eran centros de alta complejidad que todos tenían que tener respiradores, el mobiliario, etc. Y en lo que se refería a la organización, no voy a darles todo, pero esto tenía que ver si se hacían bases de sala, hacia si estaban organizados en cuidados progresivos, hacia si tenían historia clínica, cómo era el tema de la familia, cómo era el lactario de leche humana, todo lo que tenía que ver con la gestión hasta el seguimiento, inclusive el tratado. Una cosa que también hacíamos era revisar los circuitos, o sea, el circuito de esterilización, del lavadero, de compra. Yo, por ejemplo, como médico aprendí muchísimo, porque iba con una enfermera, generalmente una de las supervisoras del servicio, que tenían claros los circuitos, entonces repasábamos el circuito de compra, de farmacia, de residuos patológicos, un tema que también tuvimos que aprender mucho, porque en mi hospital eso ya está resuelto, pero cuando uno tiene que sugerirlo, uno tiene que consultar. El laboratorio, bacteriología, el laboratorio, como por ejemplo uno de los lugares, el laboratorio uno le mandaba las muestras y tachaba lo que no correspondía. O sea, eso lo hicimos ayer, y entonces cosas que había que cambiar idoneidad, o sea, había que cambiar algunas cuestiones actitudinales que eran complicadas, y siempre para eso se necesita tiempo. Y después, el tema de la única forma de que esto sea exitoso es que la
gente no lo viva como una auditoría. Nosotros no íbamos a corregir y a decirle las cosas que estaban mal. Íbamos a trabajar con ellos para solucionar algunos problemas de los procesos. Pero si hay algunas situaciones que estaban ya establecidas en el tiempo, era de a poquito había que ir cambiándolas. Pero siempre desde el tema de la sugerencia. Por ejemplo, en las toallas para secarse las manos, había uno de los lugares que siempre había toallas hasta que se acababan. Pero como el proveedor de las toallas llegaba a las 8 de la mañana, por ahí había 4 o 5 horas de la noche que se secaban con un trago. Entonces, bueno, hubo que hacerles conseguir un ropero, que pongan el ropero, que pongan el stock de toallas, cosas que ellos probablemente no estaban tan acostumbrados a que eso era así, que hasta que uno no vino a tratar de ordenarlo, pero nada de coordinarlo. Si le propongo estar haciendo eso jamás lo hicimos, porque si no íbamos a establecer una distancia que después iba a quedar en contra del éxito del programa, que a la larga impactaba en los chicos. Entonces respetábamos el tiempo porque eran estructuras establecidas durante años, o sea, por ahí estábamos 4 meses para lograr que el laboratorio deje de tachar lo que le parecía que era una exageración. Incorporamos sugerencias de los miembros, escuchábamos mucho a los miembros del servicio porque ellos habían estado viviendo ahí. Entonces hay situaciones, no sé, la ley de residuos patológicos de la provincia de Catamarca es muy diferente a la de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces cuando a uno le parecía que era una exageración, es la ley de la provincia, entonces eso había que respetárselo. Tener el servicio positivo, eso es muy importante, pensar que la gente hace lo mejor que puede, porque si uno parte diciendo que podrían hacerlo mejor porque no quieren, ahí se establece una distancia que impide el éxito del programa. Por ejemplo, esto cuando llegamos nos pareció horrible, que esta provincia se secara las manos en lo que para nosotros era papel de envolver. Pero ¿qué pasaba? Ellos están recontra acostumbrados a tratar así y a secarse las manos, pero esta provincia tenía una persona, en ese momento llamado Plan de Trabajar, que estaba todo el tiempo sentado controlando que alguien se lave las manos al entrar. Nadie entraba sin lavarse las manos y correctamente con la ropa apropiada para ese momento. No se entraba con cartera, no se entraba con nada, no se estaba prohibido, pero había una persona, o sea que no tenían un nivel de control, por ahí no era lo correspondiente porque era una persona destinada solamente a eso, pero realmente era bueno comparado con un servicio que eso no se controla, por ejemplo, no confía que la gente lo va a cumplir. Bueno, esto también, el tema del paciente solo en una incubadora, fue la primera vez que yo pregunté por qué los tienen desnudos, porque me parecía que ya estaba así, tenía que estar vestido, y me dice, porque si no, no los vemos, claro, no los ven respirar porque no había monitor. Y ahora, bueno, una vez que la intervención se hizo, que se pudo lograr los fondos, los pacientes en el mismo lugar, no el mismo paciente obvio, pero como fue unos años después. Otro tema es que nosotros no siempre vamos los mismos, porque somos un grupo de trabajo y vamos saliendo a los meses, entonces era muy importante no contradecirnos. Uno decía una cosa y el otro decía otra, no solamente se confunde a la gente, sino que encima vamos a hacer cambios, encima de un día dice una cosa y que viene el otro mes dice otra cosa, así que era una cosa que teníamos que cuidar. Estos eran los indicadores que nosotros hemos establecido para ver si lo que estábamos haciendo tenía algún impacto. Entonces el recurso humano, el tema de cuánto íbamos a incorporar de personal, cuánto se iba a incorporar, el cumplimiento de la incorporación, eso es una decisión política, así que nosotros esto no podíamos solamente hablarlo con el jefe de neonatología, porque el jefe de neonatología ya había pedido a las enfermeras, a los especialistas, no era, en general cuando uno decía que faltaba recursos humanos coincidíamos totalmente. Lo que por ahí hacíamos nosotros un poco mejor es calcular las horas de atención de enfermería. Designación del encargado del todas situaciones de recursos humanos, el personal auxiliar, que insistíamos mucho. El tema del equipamiento, que en general en estos lugares al principio algunos estaban bien de equipamiento y otros realmente faltaban, o no tenían insumos neonatales, por ejemplo. No tenían todo lo que significaba el cuidado de la piel del prematuro. La organización, la distribución de pacientes sobre cuidados progresivos, eso hicimos muchísimo hincapié porque así podíamos optimizar los horarios de atención de enfermería, los pases de sala para que se echaran los pacientes, el tema de la mortalidad obviamente, la infección hospitalaria y el tema de la monitorización, porque nosotros, bastante común todavía en Argentina, que los pacientes de terapia están monitoreados solamente con un oxímetro de pulso, sin el monitor multiparamétrico ni los electrodos de control para el control de la frecuencia cardíaca. Después, más o menos 7 años, que fue cuando hicimos el primer corte, lo amarillo es lo que estaba mal. Entonces acá están los 4 lugares. Los neonatólogos, algunos estaban formados, había residencia, pero en otros la formación no era la adecuada y no tenía residencia. Enfermería en todos había déficit. En algunos asistían los partos directamente, estaban a cargo de todos los partos. Los neonatólogos casi no iban a los partos. Estamos hablando de ustedes tienen muchos partos, pero en Argentina un lugar que se mueve 500 partos es un lugar con muchos partos. El tema de los especialistas, algunos tenían, otros no tenían. La planta física, algunas no eran tan malas, era una planta física adecuada, pero por ahí la parte de la gestión
hacinamiento era bastante común, menos ahora acá, que en Catamarca no había todavía. Es un lugar que tiene 200.000 habitantes o 300.000 toda la provincia, entonces es raro que tengan hacinamiento. La pileta de lavado de manos, fíjense, dos lugares no la tenían, directamente entraban y varias puertas, una puerta para los solteros, otra puerta para el restaurantólogo, varias puertas de ingreso al servicio. En la calle de derechos humanos me refiero, no había estos tres lugares. El tema era, estos son todas provincias de muchísimo calor, entonces el tema del aire acondicionado solamente estaba resuelto en uno. El tema del frío, en esta provincia no nos dimos cuenta hasta que no fuimos en invierno, que había una estufa de gas en medio de dos respiradores. Pasa que hasta que no la prendieron, no nos dimos cuenta, y cuando nos dimos cuenta la hicimos acá inmediatamente. Pero como que no habíamos visto que eso funcionaba, estaba el Celtic, la estufa prendida y el otro. Así que eso, bueno, es una cosa que tardamos en darnos cuenta. Ventiladores, todas las casas de ventiladores, ninguno tenía computadora, y la historia clínica nos llamó muchísimo la atención. Solo uno de los 4 lugares en el año 2004, 2005, 2006 no tenía historia clínica los pacientes, lo que tenía en la carpeta con el nombre del médico, y el médico, todos los pacientes de ese médico estaban dentro de la carpeta, sin número de historia clínica. Es un tema de gestión bastante importante. Al 2010, 5 años después, había algunas cosas que según la voluntad política de cada provincia se habían resuelto. Esta provincia quedó solamente con la planta física, que ahora en 2012 la inauguraron, la nueva planta física. Este tema estaba casi todo resuelto, el tema de los especialistas sigue siendo importante, hay un hospital pediátrico a 20 cuadras, pero por ahora no, casi el principal problema que tiene esta provincia ahora. Esta provincia no tuvo la voluntad política ni el espacio para poder lograr, y nosotros encontramos un referente que pudiera gestionar los cambios. Llevamos de haber 4 jefes de servicios diferentes desde que nosotros empezamos, pero bueno, lo que sí se resolvió fue el tema del lactario. Y en esta provincia también un problema político importante, cosas que se han resuelto y otras cosas que recurren, se resuelven por unos meses y otras veces no. Por ejemplo, esto que yo les muestro, está el hacinamiento, la falta de monitoreo, fíjense acá, ya aparecieron los monitores, los cuidados para el nuevo desarrollo, y ahora ya tienen una nueva planta física. Esta es la sala de partos, esta es una sala de partos del año 2004, y después el mismo gobierno le puso una sala de partos nueva. Esta provincia era la que quizás tenía más problemas, no tenía bombas, no tenía todo el oxígeno, se daba libre a la incubadora, no se puso lumbar en los pacientes sépticos, varios problemas médicos. Esto fue después de la intervención, ya logramos que se monitoricen mejor los pacientes, el oxígeno ya mejoró, pusieron blender, etc. Este era el ingreso al aneo, que también lo cambiaron, pusieron la pileta, todo, y ahora le hicieron una unidad nueva, que realmente es muy linda, y esto, la enfermera que gestionó todo esto logró realmente cosas, y muchos de los problemas ya están resueltos. El tema de los padres para nosotros era un problema serio, porque había que cambiar muchas cosas culturales, de dejar pasar a los padres. En esta unidad los padres pasaban por afuera, nunca entraban, quedaban por ahí afuera y miraban a sus hijos desde afuera. Y ahora en la nueva unidad ya dice la entrada de los padres es libre, preguntar a la enfermera, etc. Y lo más importante fue que logramos que tuvieran datos. Los datos eran muy complicados, los teníamos nosotros cada vez que íbamos, pero no lográbamos más. Decíamos, ¿cuántos muertos tuvieron este mes? Entonces decían 5, venía la secretaria y decía, no, doctora, 8, por ejemplo. Entonces siempre nos costaba al principio, ahora con un secretario logramos los datos y los mandan todos los meses realmente bien. El tema del lactario, esta era la forma de sacarse la leche en esta provincia, se sacaban así en el pasillo las madres, acá. Bueno, y no hubo muchas mejoras, pero logramos que el lactario sí se hiciera. ¿Cómo lo logramos? Porque el cirujano quería poner un quirófano en el medio de la lengua, y no tenía lactario. Entonces yo le expliqué al cirujano, que tenía mucho poder, que no podía haber quirófano si no había lactario. ¿Cómo terminó? Con quirófanos y lactario. Pero bueno, el lactario lo tuvimos, ¿no? El cirujano consiguió que nos pusieran el lactario, y bueno, después tuvo su quirófano también. Y esto es en los resultados, en nuestros datos, no es la mortalidad de la provincia, estos son nuestros datos de mortalidad reducible cada vez que íbamos y agarramos los salarios de los muertos, y lo que buscamos era si había bajado la cantidad de muertes reducibles en cada lugar. Y de a poquito, con muchas irregularidades, como podemos ver, la tendencia de muertes parcialmente reducibles fue disminuyendo en los lugares donde fuimos a hacer la experiencia. En algunos seguimos yendo, solamente en los 4 hay uno que no vamos más, y los otros 3 con distinta periodicidad, pero seguimos yendo. Y bueno, y lo más importante para mí de todo, que no podíamos seguir con esta experiencia con tantos años si no teníamos una publicación que permitiera la revisión de pares, donde podemos contar esta experiencia iniciada en su momento por nosotros, porque fuimos los que nos primero nos invitaron, porque no es que se nos ocurrió solamente, o sea,
Lo hacíamos en forma típica o irregular, pero vino el gobierno de una de las provincias a proponerlo, y entonces empezamos a ir con esa provincia. Después se incorporaron otras provincias, después lo tomó la experiencia del Ministerio, y esta experiencia la reproduce el Ministerio de Salud en distintas provincias con un esquema más o menos parecido. No es exactamente igual, porque hay cosas que yo no estoy de acuerdo, porque van a residentes, creo que tienen que ir gente formada, en algunas cosas se puede, es perfectible, pero la base del programa fue publicado en el año 2012. Y para terminar, como conclusión es el tema de que el programa de capacitación en terreno permite optimizar la calidad de atención de los lugares, pero no solamente son cambios cuantitativos, recursos humanos, equipamiento, sino cambios cualitativos, porque en algunos lugares lo que se logró cambiar también es la actitud, esa cosa que había algunas muertes de bebés que eran totalmente esperables, o sea, hay pacientes que bueno, se morían porque se tenían que morir, y ese concepto de a poquito se logró cambiar. Una cosa que también hacíamos era llevarnos a rotar a las personas al Hospital Garrafa. Entonces se ofrecía dentro de ese plan la rotación en el Hospital Garrafa, tanto de enfermeras como de médicos. Entonces era también muy importante para nosotros que vieran que lo que nosotros les señalábamos, nosotros lo hacíamos. ¿Sí? Era también importante que si nosotros decíamos tiene que haber un tacho de basura cada 2 pacientes, nosotros pudiéramos eso cada 2 pacientes. Cada paciente tiene que tener su termómetro, su cita, todo lo que la enfermera va a trabajar para esa mañana, por ejemplo, que vieran que nosotros también lo hacíamos. Entonces la rotación de algunos por el hospital también era, y eso permitió también el tema de los cambios cualitativos. El otro tema es que los resultados obtenidos no fueron iguales, aunque la intervención y nosotros éramos los mismos, los resultados fueron diferentes. ¿Por qué? Porque está relacionado al contexto que incluye valores, tradiciones, liderazgo, cultura de cada organización. En los lugares donde los valores eran compartidos, independientemente que no se pudieron tener los resultados esperados, pero los valores eran compartidos, el impacto del programa era mejor. Si había los valores no eran tan compartidos, los resultados del programa no eran tan buenos. El tema de identificar un objetivo común, cuando los valores, compromiso, responsabilidad del cuidado de niños y familias permiten la identificación del objetivo común, esta relación de confianza se establece y a partir de ahí podemos trabajar. O sea, los primeros meses siempre son que nos estamos conociendo, que no nos critiquemos, que no podemos de su lado. O sea, me pareció una idea, los informes no eran enviados a las autoridades sin que los leyera el jefe de servicio. Primero les mostramos al jefe de servicio, aunque he tenido jefes de servicio que me han pedido por favor que no ponga eso en el informe. Hay cosas que yo realmente cansaba, o sea, bueno, está bien, no lo pongo, pero la próxima vez lo soluciona. Pero otras no, por ejemplo, lo que me pedían que no ponga en el informe es que no tenían las gotas oculares para la prevención de la gonorrea en sala de parto. Entonces, eso hay cosas que uno dice, no voy a poner porque no puede ser. Entonces, eso a veces complicaba un poco, pero alguno también tiene que tener una vara bajo el cual no va a cansar y poner. Si dice, bueno, todavía no hago los pases todos los días, bueno, está bien, podemos no poner el informe que no se hace el pase diario. Pero hay situaciones que complican la atención directa de los pacientes y uno de esos se tiene que mantener firme. Bueno, y esta construcción conjunta entre el grupo capacitador, o sea, nosotros y el servicio asesorado, es en la instancia en la que uno debería atenderse, que se sienta que estamos trabajando los dos para el mismo lado, ¿sí? Que nos llamemos durante el mes, antes de ir, o sea, igual otra cosa que también hacíamos es ir finalizando, porque otra cosa que pasaba era que el día anterior a que llegábamos arreglaba todo. O sea, que más están tirados paredes el día anterior a que llegábamos. Entonces, eso también, cada tanto íbamos a finalizar, para ver, simplemente para ver cómo funcionaban. Hemos sido feriados de ellos, porque las provincias tienen feriados que en Capital no hay, entonces nosotros en el feriado de ellos a veces íbamos también para ver cómo funcionaban los días de menor recurso humano. Entonces, para terminar, la experiencia fue altamente positiva. Para nosotros sigue siendo altamente positiva porque puso a prueba nuestra capacidad de comunicación, porque una cosa es comunicarse con los miembros del servicio y otra cosa es comunicarse con gente que uno no conoce, y también ayudó la cohesión del equipo. O sea, nosotros teníamos reuniones periódicas sobre cada provincia